Medi Podcast, el podcast favorito de los médicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos que nos escuchan el día de hoy, amantes de la medicina? Hoy vamos a comenzar hablando, como ya vieron en el título del podcast, sobre el corazón. Ya anteriormente se había hablado sobre su estructura, sobre más generalidades de él, pero hoy estaremos hablando sobre el ciclo cardíaco y todo lo relacionado. Nos acompañan para eso dos importantes doctores especialistas cardiólogos. Contamos con la presencia de la doctora Camila Ábalos y el doctor Kevin Cortés. Un aplauso para ellos. Muy bien, pasaremos contigo, Camila, para que te presentes hacia el público. Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy Camila Ábalos. Es un gusto estar aquí con ustedes y que pueden escucharme, y también es un gusto estar contigo, Flavio, y contigo, doctor Kevin. Gracias por la invitación, primero que nada. Y la verdad es que el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante que suele causar un poco de conflicto o de interés en algunas personas, que también en algunas personas suele ser un poco complicado, ya que no se entiende muy bien el cómo está pasando esto de las fases del ciclo cardíaco. Recordemos que vamos a hablar tanto del ciclo cardíaco como de su relación con el electrocardiograma, con la auscultación de los ruidos cardíacos. Pero antes de todo esto, la verdad me gustaría primero entrar más a detalle sobre las generalidades para que ustedes puedan entender mucho más fácil sobre el ciclo cardíaco y lo pueden llevar a práctica. Muchas gracias, doctora Camila. Ahora pasaremos con el doctor Kevin, a quien ustedes ya anteriormente lo conocían porque ya ha estado en nuestro podcast en otros capítulos, pero nunca está de más volverlo a presentar, además para que los nuevos oyentes lo conozcan. Hola, ¿qué tal, Flavio? Muchas gracias de nuevo por la invitación, esta vez con una compañera de especialidad, la doctora Camila. El día de hoy les vamos a hablar sobre cómo es el ciclo cardíaco, desde cómo empieza hasta cómo termina, también sobre cada proceso. Además, vamos a tratar de quitar algunas inquietudes que se tienen sobre este tema, tratando de no ser tan explícitos en las explicaciones para que cualquier persona que nos esté escuchando pueda entender bien cómo funciona su circulación sanguínea. Entonces, compañeros, voy a empezar haciéndoles unas preguntas sobre las generalidades del ciclo cardíaco para que las contesten de una forma muy sencilla y que todos puedan entenderlas. Pero comenzando, doctora Camila, ¿me podrías explicar qué es el ciclo cardíaco? Claro, mira, lo que es el ruido cardíaco es una secuencia de eventos fisiológicos que van a comprenderse desde el comienzo de un latido cardíaco hasta que vaya a comenzar el siguiente latido cardíaco. Y posiblemente entonces se preguntarán, ¿qué es un latido cardíaco? Un latido cardíaco se trata de este compuesto de dos ruidos, el primer ruido y el segundo ruido, que normalmente los encontraremos como el R1 y el R2. El R1 se escucha como un loop y el R2 se escucha como un dub. Es por eso que cuando tú intentas escuchar el latido cardíaco con un estetoscopio vas a escuchar un loop dub. Recordemos que normalmente se escuchan aproximadamente entre 60 y 100 latidos cardíacos por minuto en un adulto sano. Mencionando un poco más sobre los ruidos cardíacos, es importante mencionar que el primer ruido, el R1, el loop, se va a escuchar al comienzo de la sístole, mientras que el segundo ruido, el R2, dub, se va a escuchar al final de la sístole. Y la diástole va a ser el espacio del tiempo que se va a comprender entre el segundo ruido y el primer ruido del siguiente latido cardíaco. Y todo este ciclo tiene una duración de aproximadamente 0.8 segundos en un adulto sano. Es importante mencionar que estos 0.8 segundos los tenemos que comprender en que la sístole va a durar 0.3 segundos aproximadamente y la diástole va a durar 0.5 segundos aproximadamente. Recordando un poco más sobre estos conceptos claves sobre el ciclo cardíaco, es que la sístole se trata de la contracción y la diástole se trata sobre la relajación del músculo cardíaco. Qué excelente explicación, doctora Camila. Me parece que explicaste de una forma bastante sencilla, bastante fácil de entender. Yo creo que ahora todos nuestros escuchantes van a entender lo que es el ciclo y sus generalidades a la perfección. Ahora vamos a pasar con el doctor Kevin. Doctor, ¿nos podrías explicar cómo es el camino de la corriente del corazón? He escuchado que funciona mediante impulsos eléctricos, ¿no? Sí, mira, estos impulsos, como lo dices, es el ciclo cardíaco, que comienza cuando el nodo sinoauricular genera impulsos eléctricos que estimulan el latido del corazón. Después, los impulsos eléctricos se propagan por el corazón, desde la parte superior hasta la inferior. Prosigue
cuando los impulsos eléctricos provocan la contracción de los músculos cardíacos y las fibras musculares. Luego las válvulas cardíacas bombean la sangre. Recordando que las aurículas se contraen 0.1 segundos antes que los ventrículos, permitiendo así la acción de que el corazón funcione como bomba, y los cambios de presión provocan el movimiento de la sangre a través del corazón y del cuerpo. ¿Y cómo es que el corazón se llena de sangre? ¿Existen fases o algo así? Sí, mira, el ciclo cardíaco consta de 5 fases. Existen varias maneras de abordar e iniciar el ciclo de forma didáctica. Les hablaré de la forma más intuitiva. Empezaré con el llenado pasivo. Aquí las aurículas se encuentran llenas de sangre. La presión auricular es mayor a la de los ventrículos. Se abren las válvulas auroventriculares, que son la mitral y la tricúspide, y las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar, que estas están cerradas. Aquí la sangre fluye hacia los ventrículos, no hay contracción auricular. Hay un llenado aproximado del 80% de los ventrículos, que se llama como volumen sistólico. Ya, en la segunda fase es el llenado activo. Aquí ocurre la sístole auricular. Las válvulas auricoventriculares se abren, se da el paso del 20% restante del llenado ventricular. Se correlaciona con la actividad del nodo sinoauricular. En la tercera fase, que es la contracción isovolumétrica, aquí los ventrículos se encuentran cargados de sangre, alrededor de 120 mililitros. Se cierran las válvulas auroventriculares y se escucha el ruido 1, que es el R1. La presión ventricular es mayor que la presión auricular. Las válvulas semilunares permanecen cerradas, no hay variaciones del volumen, y al final de esta fase, la presión de los ventrículos supera la presión de las válvulas semilunares. En la cuarta fase o eyección, las válvulas auroventriculares permanecen cerradas, las válvulas semilunares se abren y la sangre de los ventrículos es expulsada. En el ventrículo derecho se va hacia la arteria pulmonar y en el ventrículo izquierdo hacia la aorta. El 60% de la sangre del ventrículo es expulsada, alrededor de 70 mililitros. 70% en el primer tercio es el periodo de eyección rápida y 30% en el segundo tercio, que es el periodo de eyección lenta. Y queda un remanente en los ventrículos, que es alrededor de 50 mililitros. Y se genera la presión sistólica, que es la de la aorta, que son 120 milímetros de mercurio. Y la última fase es la relajación isovolumétrica. Que es el inicio de la diástole. Comienza de forma inmediata la relajación ventricular. La sangre expulsada trata de retornar y cierra las válvulas aórtica y pulmonar, que es cuando se escucha el segundo ruido, o el R2. El músculo cardíaco sigue relajándose y las válvulas auroventriculares permanecen cerradas. Aquí ya no hay variaciones de volumen. Esto de las fases es muy interesante, doctor. Es increíble saber todo lo que ocurre en el mismo corazón para que la sangre llegue a todo el cuerpo, los cambios de presión que ocurren en cada cavidad y que todo eso ocurra en un corto periodo de tiempo. En verdad es impresionante. Ahora bien, existe un estudio que utiliza la corriente del corazón y las muestra en formas de ondas, ¿no? Sí, mira, se trata del electrocardiograma. Ándale, ese mero. ¿Nos podrías explicar cómo es que funciona, doctora? Para hablar un poco más sobre el electrocardiograma, me gustaría compartirles la relación que tiene el ciclo cardíaco o cómo es que podemos ver al ciclo cardíaco reflejado en el electrocardiograma. Pero antes me gustaría que recordáramos un poco más sobre el electrocardiograma, que bien se trata del estudio que va a registrar la actividad eléctrica del corazón y el registro de las fluctuaciones en el potencial durante el ciclo cardíaco sería el electrocardiograma. Igual que si algo no queda muy claro, recordemos que pueden ir a ver el capítulo anterior en el que el doctor Kevin ya habló sobre el electrocardiograma. Pero para hacerlo un poco más corto aquí, vamos a recordar que cuando hablamos de las fluctuaciones del potencial, que es lo que va a provocar
o se va a ver en el electrocardiograma es a lo que nos referimos como la representación de la suma de los potenciales de acción de las fibras del miocardio. Recordemos que el electrocardiograma, cuando se registra una desviación positiva, el electrodo activo se va a volver positivo y la onda se va a representar hacia arriba, y lo contrario va a ocurrir cuando el electrodo activo se vuelva negativo. La onda se va a representar hacia abajo. También es importante mencionar que en el electrocardiograma encontraremos la onda P, que se refleja la despolarización auricular, el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, la onda T, que es la repolarización ventricular, y la onda U, que esta suele ser más un hallazgo inconsciente que puede verse a miocitos ventriculares con potenciales de acciones prolongados. Ahora que hemos recordado un poco más acerca del electrocardiograma, podemos pasar a hablar sobre cómo es que las fases del ciclo cardíaco se ven reflejadas en el electrocardiograma. La fase del llenado pasivo se puede ver reflejada en el electrocardiograma como un electrocardiograma isoeléctrico. Esto quiere decir, encontraremos una línea plana sin variaciones, y debemos de tomar en cuenta que para esto ya terminó la repolarización ventricular y que aún no inicia la despolarización auricular. La fase de llenado activo en el electrocardiograma se presentará como la onda P, que es la de despolarización auricular, la fase de la contracción isovolumétrica y la fase de eyección, que se trata de las fases que van a estar en la sístole, correspondiendo a los ventrículos, son las fases en que el electrocardiograma se refleja el complejo QRS, que es una despolarización ventricular. Es importante mencionar que en la fase de contracción isovolumétrica encontraremos el primer ruido cardíaco. Finalmente, la fase de relajación isovolumétrica en el ruido cardíaco aparecerá como la onda T, que es la repolarización ventricular, y aquí es donde aparece el segundo ruido cardíaco. Y como se trata de regresar al estado de reposo, una vez más tendremos una línea isoeléctrica, es decir, una línea plana sin desviaciones. Esta va a estar a la espera de la llegada de una nueva onda P, y eso es lo que se repetirá constantemente, como ya lo hemos mencionado, de 60 a 100 veces por minuto, que son los latidos que aproximadamente solemos esperar en un adulto sano. La verdad que esta es una de las formas más sencillas de poder explicar la relación del ciclo cardíaco con el electrocardiograma. Pero si lo desean, si ustedes quieren o lo necesitan, pueden, mientras van escuchando esto, las veces que ustedes lo necesiten, pueden sacar una imagen de un electrocardiograma o sobre las fases del ciclo cardíaco, o bien del diagrama de Wiggers. Pero a veces en el diagrama de Wiggers suele ser un poco más complicado, y recomendamos nosotros que empiecen primero entendiendo las fases del ciclo cardíaco, entendamos un poco sobre el electrocardiograma, y ya en conjunto, si ya empiezan a dominarlo, ahora bien, podrían pasar al diagrama de Wiggers. En verdad que es increíble cómo funciona un electro, y también se ve que es muy complejo. Te agradezco tu paciencia, doctora, para explicarnos. Oye, doctor Kevin, en ocasiones que voy al doctor, por lo general siempre me ponen el estetoscopio en el pecho y siempre siguen un mismo patrón. ¿Esto a qué se debe o por qué lo hacen así? Mira, esto que hacemos con el estetoscopio es llamado la auscultación de los ruidos cardíacos. Primero, te empezaré hablando sobre qué es la auscultación de estos. Bueno, pues este es un procedimiento que consiste en escuchar los ruidos del corazón con un estetoscopio y forma parte fundamental para ustedes para su exploración física cardiovascular. Para ello, se utiliza un estetoscopio usando el diafragma para sonidos agudos, como los ruidos cardíacos normales, y la campana para sonidos de baja frecuencia, como lo son los soplos o galopes. Los sonidos normales que se escuchan son los clásicos loop-tube, que corresponden al cierre de las válvulas cardíacas. En el primer ruido, que es el R1, es el cierre de las válvulas mitral y tricúspide, y en el segundo ruido, el R2, es el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Gracias a esta técnica podemos detectar alteraciones como soplos, que son sonidos cardíacos anómalos provocados por el flujo turbulento y que pueden indicar valvulopatías u otros problemas cardíacos. ¿Y cómo se colocan correctamente? ¿Cuál es la técnica que utilizan para ello? Mira, para una correcta auscultación, el estetoscopio debe colocarse en estos focos. Primero, en el foco aórtico, que la ubicación para
Encontrarlo es en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. Aquí es el mejor sitio para oír los ruidos de la válvula aórtica. En el foco pulmonar, la ubicación para encontrarlo es en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Aquí escuchamos los ruidos generados por la válvula pulmonar. A la misma altura que el anterior, solo que del otro lado, ¿cierto? Sí, así es. Ahora, para el foco tricuspidio, la ubicación para encontrarlo es en el cuarto o quinto espacio intercostal, junto al esternón en la línea paraesternal izquierda. Aquí se escuchan los sonidos de la válvula tricúspide en contacto con el ventrículo derecho. Y para terminar, es el foco mitral, que la ubicación para encontrar este es en el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular izquierda. Aquí vamos a escuchar los ruidos generados por la válvula mitral, muy audibles por el contacto del ventrículo izquierdo con la pared torácica. Eso de los lugares en el pecho me parece algo fascinante, además del saber cómo los doctores utilizan los instrumentos y las partes del cuerpo para ubicar exactamente qué es lo que tienes. En verdad es increíble. Pero muchas gracias, doctores, doctora Camila, doctor Kevin, por haber estado aquí. Pero el día de hoy concluimos con un capítulo más de MediPodcast, el podcast favorito de los médicos. Muchas gracias y que estén bien. Hasta luego.